Verano. Ustedes saben que Punta del Este es una gran hoguera de las vanidades. Celebridades, modelos, empresarios, periodistas protagonizan los amores y también los escándalos que son tapa de revistas y que, bueno, acaparan tantas horas de programas de televisión. La periodista, mi colega Karina Noriega, cubrió la temporada esteña durante muchos años, concretamente desde 2010, para la revista Gente, donde es editora actualmente, y fue tomando nota de todo lo que escuchaba, no solo de lo que le decían on the record, es decir, lo que le decían habilitado para ser publicado, sino muy especialmente en unas libretitas norte, iba tomando nota, registrando diálogos, viñetas, impresiones, colores, sensaciones, personajes, situaciones que iba captando durante, ya les digo, estas temporadas que cubría 24/7 muy intensamente en los veranos de Punta del Este. Con todo ese material, con todo lo que quedaba off the record, se decidió a escribir un libro. Un libro que tituló Punta del Este, una novela, editado por Planeta. ¿Y qué es la sensación de esta temporada, de este verano? Es el libro para llevarse, el must para leer en la playa. Haya uno veraneado o no en Punta del Este, realmente todo lo que sucede ahí forma parte de nuestro imaginario, de la cultura pop del Río de la Plata. Y bueno, justamente para contar cómo se le ocurrió escribir esta novela, que tiene por momentos un registro que roza lo documental, pero que también ella se ocupa de aclarar que está todo muy ficcionalizado. Se permitió mostrar el lado oscuro de la fama, con ironía, con crudeza. Inclusive en la contratapa del libro, quienes nos estén siguiendo por YouTube, se los estoy enseñando. Se habla de que este libro pertenece a un linaje, se inscribe en el linaje de obras como Plegarias Atendidas de Truman Capote, a Glamurama de Bret Easton Ellis, que son realmente libros que para quienes venimos de la profesión periodística tienen mucho, pero mucho que ver con un nuevo registro, una nueva manera de hacer periodismo que tiene que ver con la crónica, tiene que ver con abandonar ese lugar supuestamente objetivo que la profesión nos tenía reservado tradicionalmente para pasar a ser protagonistas y para que el relator esté allí presente, y eso es lo que vale, la información captada de primera mano. La tenemos entonces en línea a Karina Noriega. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, André? Muy bien, Karina. Les cuento que bueno, Karina, por los gajes de nuestro oficio compartido, ambas periodistas gráficas, hoy, bueno, no se pudo acercar hasta el estudio porque estás en pleno cierre en Revista Gente, ¿verdad, Karina? Exacto, hoy estamos en uno de los días de cierre de la revista. Bueno, se divide en dos pliegos. Por lo general, los viernes y los lunes se cierra el total de la revista, y bueno, pero los jueves siempre tenemos que anticipar cosas, así que bueno, estamos cerrando algunas notas, algunas secciones. ¿Y qué preferís en este trance, en este momento así de nervios que también conocemos? ¿Estar ahí corriendo atrás del deadline, o preferirías estar cubriendo la temporada? No, me gusta, el laburo de redacción me gusta, me divierte, editar fotos, o sea, pensar, digamos, todo, el enfoque que le vamos a dar a una nota. Ese tipo de cosas me divierte mucho. La verdad que no sé si me veo de nuevo a las corridas con tanto trabajo 24/7. La verdad que no, paso, me parece, por ahora. Contémosle a la gente cuál fue el origen del libro, que se vincula con los años que vos cubriste la temporada en Punta del Este, ¿no es cierto, Cari? Exacto, sí, bueno, un poco esto de que la primera vez que tuve que ir a cubrir la temporada de Punta del Este, ya supe que esos personajes me estaban cautivando demasiado por extrañeza, por supuesto, porque aparte yo vengo como de un palo del periodismo muy diferente, como el jet set o el espectáculo,
así como se entiende como para revista Gente, ¿no? Porque trabajaba en medios de rock. Entonces, bueno, eso fue como algo raro y a partir de eso me dieron ganas de, obviamente, todas esas notas que tomé, como decías muy bien antes y demás, me dieron ganas de como de volcar todo esto en un libro, en una historia, en una ficción, obviamente inspirada en la vida real, ¿no? Porque me parecía muy divertido como cruzar toda mi experiencia como cronista y llevarlo a un lugar de ficción. ¿Eso fue una decisión, digamos, que vos tomaste en términos estilísticos y creativos o también hubo ahí algo de estrategia de supervivencia, digamos, para que no te tacharan de traidora? No, la verdad que sinceramente me pareció divertido. Obviamente que era así, ¿no? Como muy, digamos, era demasiado, digamos, ¿no? Si yo hubiera puesto los nombres reales de todos los personajes y demás, pero aparte como no era un libro que iba a ser biográfico, ni digamos, la intención no era, si bien pinta un fresco de lo que puede ser, pues se asemeja mucho a la realidad y porque sí hay cosas que están impregnadas por anécdotas reales y todo eso, también pasaba por una cuestión de que yo quería que fuera un libro de ficción, y bueno, y si tenía alguna similitud, en todo caso, bueno, que la encontrara la gente, que eso, la verdad que eso fue como algo paralelo que se dio después en la escritura, no lo pensé de entrada, me fue llevando muy naturalmente, fue un libro que en realidad yo no digité, al contrario de lo que todos pueden suponer. De hecho, ahora estoy escribiendo un segundo libro y me parece muy raro realmente cómo armé el primero en el sentido de que se dieron muchas cosas en un mismo proyecto, que es muy difícil pensarlo así, ¿no? Si tenés que pensarlo estratégicamente, uno no podría, de todos modos. Es muy difícil. En realidad se ve después ese tipo de cosas cuando el libro está afuera y decís, mirá, está pasando esto, la gente se enganchaba con cuál era cada personaje, en quién me había inspirado, como que se dieron cosas paralelas que yo, la verdad, no pensé en el momento que las estaba haciendo y que todavía me sorprendo de lo que sucede, digamos. Muchos hablan del ángel o de la inocencia del debut, porque esta es tu primera novela, ¿verdad? Sí, yo creo un poco en eso y me parece que sí, como toda primera obra tiene esa cosa genuina, impregnada, que bueno, de hecho me está pasando algo muy raro que, claro, obviamente cuando uno encara una segunda obra ya es muy diferente y te pones a pensar y tal vez relees de otra manera, o al menos esta historia que estoy escribiendo ahora me lleva para ese lado, mientras que este debut, como decís vos, fue muy caótico, muy digamos, algo inasible casi, es como que lo escribí, salió, era algo hasta, te diría, yo me reí el otro día en terapia, cuando hablábamos esto con mi analista, decíamos como hasta vomitivo, ¿viste? Como algo que vos haces una catarsis y terminás como extirpando todo de vos, ¿viste? Como que no había una cosa reflexiva, para nada. Y esta obra nueva en la que estoy, bueno, me exige todo lo contrario. Tiene una estructura, tiene otro tipo de relato, y es un poquito más reflexiva, ¿viste? Y tiene que ver más conmigo. El otro libro, la verdad que yo no estoy ahí, es decir, es una historia obviamente muy esquizofrénica, digo, sobre el jet set, una mirada como muy cínica y demás, pero bueno, yo estoy bastante oculta, es como una mirada, muestra un poco mi cosmovisión sobre ese mundo, pero yo no estoy muy presente, ¿no? Y es algo que en este libro, en esta historia que estoy escribiendo ahora, sí, pero bueno, se van dando esos cambios. Esta historia que estás escribiendo ahora tiene que ver con el mundo del rock, en el que vos tenés tanto recorrido realizado. Mira, o sea, tiene un poco que ver, pero en realidad yo había planteado la idea de hacer un libro sobre groupies, el mundo del rock, pero la verdad que es una idea que tengo, pero me surgió la necesidad de escribir otra cosa. Entonces Wow. Me escuché y seguí por ese lado. Así que tiene un link, pero en realidad se trata de un spin-off sobre, es un spin-off de Punta del Este y está basado en uno de los capítulos, digamos, esas historias se aumentan y se cuenta la historia de dos personajes, pero sobre todo en realidad de una, que es la escritora. La escritora. Vaya casualidad. Exacto. Exactamente, contémosle, me parece que este es el momento para recordarle o contarle a nuestros oyentes que el personaje que va construyendo todo el relato, o por lo menos la mirada que vamos acompañando a lo largo de tu novela, es Javier Smith, un RRPP caído en desgracia.
¿Cómo me Exactamente. animo yo a decir cómo en realidad es una parábola de la profesión en sí, que me parece que ha caído en desgracia? Me parece que vos ponés en tu novela el foco en un Star System que se está reconfigurando, no es el mismo jet set el de los 90 en punta que el de los 2000 y el de este momento, y principalmente esa función del relacionista público, que en un momento llegaron a ser, digamos, como más importantes ellos que los eventos o las celebridades que comunicaban, como ahora están en vías de extinción o por lo menos tratando de ver cómo se reinventan, ¿no es cierto? Sí, exactamente, tal cual lo decís y me parece que esta fábula decadente sobre el jet set en general hace foco sobre todo con ese camino barranca abajo que en general tiene como digamos, como toda lo que se quiere llamar como profesión del relacionista público, que obviamente que tampoco mi intención es menospreciarlo, ni No, por muchísimo supuesto. menos, simplemente es una lectura por ahí como si más despiadada sobre ciertos relacionistas públicos que bueno, así como en las temporadas, bueno, se manejan más inescrupulosamente, digamos. Aclaremos que por supuesto, no todos son iguales Exacto. y muchos hacen muy bien su trabajo también, así que bueno, pero es como decías, es como un gran deslucimiento que han tenido y que, bueno, porque obviamente por los escándalos que han tenido muchos, porque ha cambiado, bueno, el 2016 y las tecnologías han cambiado mucho la forma que los famosos también tienen para comunicarse, me parece como que hay cosas que están desdibujadas, ¿no? Y sí, tiene un poco que ver con eso, con una época que no va a volar más, con un fulgor que en realidad, bueno, fue del pasado. La fama no se construye del mismo modo hoy y ellos no tienen ese rol que tenían en el momento, tal cual. Exacto, ese rol de intermediarios. Hoy vemos que si bien las grandes celebridades eh, tienen eh, managers para redes sociales y demás, hoy en realidad está todo como se acercó el vínculo entre el famoso y el público. Entonces queda ahí como un poco reconfigurado o con pocos bordes claros la función del RRPP, pero digamos que quede claro que es una excusa que vos tomás, es ese personaje donde vos pones una lupa aumentada. A mí me interesa que también rescatemos eso, el tono del libro, que lleva Uh -huh. todo a lo exagerado, pero en un momento uno dice, bueno, pero estas situaciones y estos personajes tan al límite, tan reventados, si se me permite, en algún momento vos decís, esto está tan reventado que al final es muy verídico, muy verosímil. Sí, sí, es justamente como que en un momento yo juego de realmente llevarlo al límite de lo increíble y de lo verosímil, pero cuando da toda la vuelta te das cuenta que cuando terminas el libro te das cuenta que es muy probable que eso suceda y bueno, y si perteneces a este medio, con más razón creo que te das cuenta que, por supuesto, esas cosas son muy reales, están como son muy posibles. Me ha pasado mucho que muchos colegas, viste, como que la devolución es genial, por ejemplo, tanto de veraneantes como de colegas, lo que eso también es impresionante, porque por ahí uno puede decir, bueno, el colega se siente reflejado con esta visión que yo tengo, o le encanta que alguien haya podido o haya querido o haya tenido la necesidad, vaya a ser uno porque debe mostrar todas estas miserias, esta decadencia y la realidad ¿no? que hay en la construcción, en lo que los medios vendemos hacia afuera y demás. Bueno, ese es un tema como interesante, pero también, por ejemplo, no sé, veraneantes o gente que toda la vida ha estado en el lugar, me encanta que, por ejemplo, el feedback sea, me recuerda olores, me recuerda los lugares como los pintazos, eso la verdad que me sorprende, me sigue sorprendiendo porque es como un mix extraño, digamos, es un libro que está realmente, yo no me había dado cuenta y en un punto me doy cuenta por el feedback que tiene muchos públicos, ¿viste? Es como que hay muchos Exacto. caminos por recorrer, es como que, ¿viste? Lo puede leer a alguien que no entiende nada de la escena porque es un libro de ficción y una historia como muy del mundo de hoy, digamos, y una novela muy de esta época, muy 2015, y después están todos los que conociendo los yates y demás, también se divierten y después de las notas y todo quieren saber qué personaje está inspirado en quién, o, viste, como que me parece que hay muchos como recorridos y lugares como para atravesar la historia y es muy divertido, me parece que a mí por lo menos me encanta
escuchar todos esos feedbacks, pues son diferentes y como que agrandan el libro de una manera que uno tampoco se lo imaginaba, digamos. Les recuerdo a nuestros oyentes que nos pueden seguir vía YouTube, estamos saliendo por streaming a través del canal Radio Palermo Multimedia. Karina, estábamos hablando de los múltiples modos de leer Punta del Este, una novela, tu primera obra de ficción, más allá del trabajo que vos venís haciendo hace años como periodista, especializada primero en música y rock, y en los últimos tiempos en la revista Gente. A mí me parece que es cierto, uno esto lo puede leer como vos lo planteás, como una fábula basada libremente en la realidad. También uno puede hacer data mining si se obsesiona, porque es cierto, cuando uno empieza a leer tu novela dice, bueno, pero ¿quién es? Porque no nombras explícitamente a casi ningún famoso. ¿Cómo resolviste eso? ¿Por qué nombrás sí explícitamente, por ejemplo, a Charly García o a Tinelli y pocos casos más? Y el resto tirás pistas o son como Frankensteins de varios famosos, pero ninguno tan claramente definido. Tal cual, lo que me parece interesante era, bueno, los personajes icónicos iban a estar como referencia para que supiéramos de qué mundo estamos hablando y que los necesitaba como pilares, pero no los iba a utilizar como justamente de lo que yo iba a hablar, ¿no? Digamos, porque mis personajes eran más satelitales a todos a estas celebridades de verdad, digamos, ¿no? Entonces, por eso, Pinto me parece una punta del este, más que nada, o sea, utilizada, digamos, y consumida por cierta clase de famoso, digamos, que bueno, que por ahí no es el premium, pero obviamente también me quise meter con los bloggers, con los periodistas, ¿no? Como con las productoras de moda, y también con otra clase de, obviamente hay actores, hay actrices, hay un peluquero, hay como mucho, pero sí, lo fui definiendo en base a lo que yo en realidad tenía ganas de contar. La verdad que yo desde el comienzo nunca pensé que iba a mezclar tanto la realidad y utilizar los nombres reales, pero me fue llevando cuando empecé a escribir. Mi puntapié inicial fue esta fiesta, la fiesta de cumpleaños con la que arranca el libro, de Javier Smith, que es el protagonista. Fue una de las primeras fiestas como privadas que yo viví en la primera cobertura y la verdad que como era una mesa muy ecléctica, con millonarios, con personajes muy entre siniestros y divertidos, que yo estaba llorando, no podía creer estar ahí y escuchando lo que escuchaba en realidad, ¿no? Sobre todo eso, ahí es donde, bueno, empecé a tomar mis primeras notas y bueno, se convirtió en el primer capítulo. Casi te diría, ese primer capítulo es casi lo más real de todo el libro, digamos. Porque contémosle a nuestros oyentes que de lo que da cuenta tu trayectoria y volcado en tu libro, en Punta del Este, una novela editado por Planeta, es que hay más de una Punta del Este de la que nos muestran los medios. Hay fiestas que se hacen para ser contadas en los medios. Vos contás también esto de las fotos supuestamente robadas, las tapas cocinadas, todos esos acuerdos, esos canjes, ese trade, vos has dicho. Pero también hay como un circuito paralelo. Claro, totalmente. Está como lo que se muestra y después, bueno, lo que los famosos viven, que es muy diferente, ¿no? Las fiestas privadas, lo que el millonario, por ejemplo, la fiesta de Cipriani, digamos, como un nivel como de high society absoluto en el que, bueno, se dan otro tipo de cosas y no dejan pasar a paparazzis y no es lo que obviamente la gente consume, digamos. Por eso me interesó. Y incluso hay muchísimas más fiestas como muy clásicas de Punta del Este en este mismo estilo, que por ahí han sido muy de los 90, pero bueno, mi idea igual no era analizarlas ni hacer un raconto de eso, pero bueno, después es muy gracioso porque hablando y charlando con gente en función del libro y demás, muchos dicen, ay, como la fiesta de tal, como que empiezan a rememorar, sobre todo la gente del lugar, que conoce mucho, que saben que son las fiestas a las que no se puede acceder y que han traído como muchos mitos, ¿no? Como que hay muchas cosas así. Tal cual, como que hay unas fiestas, digamos, paralelas, otra Punta del Este, digamos, que es la secreta, la de las fiestas de verdad, digamos, por ahí, las que se termina, la que termina todo mal, digamos, algo así, pongamos.
Exactamente. Y también hay distintos rangos y categorías de famosos, eso ya lo sabemos, pero que en el este todo tiende a exacerbarse y además a concentrarse, porque en realidad la temporada en términos de extensión es muy breve. Es mucho esfuerzo para muy poco tiempo. Totalmente, es como que tienen ínfimo tiempo para, bueno, para hacer todo lo que pueden, ¿no? Llamar la atención, conseguir un robo de pautado con las revistas y bueno, ya sabemos que los famosos tienen esta cosa de, y si no lo sabemos, nos enteramos, que los famosos esto llaman, hablan con el editor, te avisan cuando están, bueno, te invitan, digamos, a armar el robo en la playa, en malla, nos metemos al agua, está todo muy, muy acordado, ¿no? Y ese tipo de cosas es divertido, me parece que el libro trasciende un poco lo que es la temporada, contando un poco la cocina, si bien no es el objetivo, porque ya te digo, obviamente es una ficción, utiliza eso como algo natural, como algo que sucede y la gente se entera a la vez cuando lo va leyendo. Exactamente, me gustó un concepto en una de las tantas notas que te vienen haciendo desde el lanzamiento de tu libro, que es el libro del verano, que hablaba de frivolidad profunda y me pareció un hallazgo, una de esas perlitas con las que damos a veces, nos inspiramos los periodistas y me parece que es una buena síntesis del tono y el objetivo, la misión y la visión de tu novela. ¿Vos crees que es así también? Sí, yo creo que yo apuntaba, la verdad que hay como mucho prejuicio con respecto al periodismo, ¿no? De espectáculos y sobre todo de estas revistas semanales y demás, en las cuales, bueno, todo es superficial, todo es efímero y demás, pero bueno, también contarlo como se cuenta y abordarlo como se aborda y demás, es un trabajo, la liviandad a veces lleva también como un trabajo en el que tiene sus reglas, un manual de estilo, un montón de cosas, digo. Y la verdad que esa materia prima a mí me reinspiró para escribirlo, bueno, para escribir este libro, obviamente de una manera diferente, en la que sí, yo realmente quería que fuera desde lo más efímero, dejar pensando, digamos, ¿no? Y me parece que es ahí donde yo no juzgo a los personajes, y bueno, todo fluye y, sí, y también concluye, digamos, en una visión en la que creo que todos nos reímos un poco y esta voz omnisciente, bueno, que te va contando y por ahí mi mirada cínica acompaña un poco la lectura en la que todos terminamos, parece, coincidiendo, ¿no? También es como un juego como medio empático, digamos. Así que sí, me parece que ese concepto está bastante bien aplicado, al menos es lo que yo, bueno, considero que hice. Después, bueno, los niveles digamos, de lo que se piensa, de lo profundo, ¿no? Después de lo que hilen o de las huellas que realmente encuentran en el texto y demás, bueno, eso siempre es a libre albedrío, así que nada, bueno, eso es, digamos, bueno, cada uno puede sacar sus conclusiones, tal cual. Nuevo bloque de Cátedra de Estilo, hoy con una invitada muy especial, Karina Noriega. Ella es periodista, editora de la revista Gente y autora de Punta del Este, una novela editada por Planeta, que es el más de este verano en términos de lectura. ¿Estás contenta? ¿Te esperabas la repercusión que está teniendo tu primera novela, Karina? No, la verdad que no, y la verdad que sí, la verdad no dejo de estar sorprendida porque, sobre todo por el feedback de la gente, quienes me lo dan, o sea, yo soy como muy, por ejemplo, bueno, gente que admiro o con la que tuve afinidad, a quienes quise que les llegara el libro y lo leyeran y demás, la verdad que encantada con la respuesta y sorprendida también por los análisis que hacen a posterior y por el feedback que me dan, así que eso estoy re feliz. Y sí, siempre es como muy gratificante, ¿no? Como, sobre todo cuando uno hizo tanta catarsis y salió, y también es como difícil, digamos, en un punto poder correrse del lugar que uno tiene, y bueno, siempre, bueno, el periodista siempre anhela, bueno, escribir un libro y Es demás, cierto. pero bueno, se me dio de un modo muy natural, y la verdad que sí, es sorprendente, la verdad que, bueno, de hecho ahora estamos armando como una idea para la Feria del Libro,
también para presentarlo allí, con otro grupo de escritores, así que bueno, ya les contaré y obviamente los invitaré. Exacto, porque es una novela que si bien es sensación en el verano, no es una lectura de verano. Digo, va a tener mucha más vida y más trascendencia bueno, que esas novelas que quizás se leen al calor de la arena y pasan. Realmente tiene Sí, densidad tu ópera prima, Karina. ¿cómo? Perdón, no te escuché, Que Andrés. tiene una densidad tu ópera prima que realmente impacta. Quizás la primera aproximación, sobre todo porque además ya desde la portada, que yo se las estoy enseñando a quienes nos están siguiendo por nuestro canal Radio Palermo Multimedia, ya es una foto muy arquetípica del perfil de Punta del Este con un filtro como instagramero, ¿verdad? Claro, sí, Y sí, la total. novela arranca además el primer capítulo con los globitos, la reproducción de un diálogo de WhatsApp. Digamos, son códigos muy de época. Totalmente, y con los cuales también, no, digamos, nuestra idea era no intentar, digamos, cero pretenciosidad ni nada, y bueno, ir de lleno como con el estilo y mostrar qué libro era, como para que la gente pueda ir de una, digamos, ¿no? No, a ver cómo podría decirlo. Muchas veces se oculta, se vende otra cosa, ¿sí? Desde la tapa. Mi idea era realmente que fuera el libro, que la tapa fuera lo más coincidente posible con la historia y con mi mirada. Entonces, que fuera una postal típica del puerto de Punta del Este, con los barquitos y demás, pero que el color y desde cómo está presentada la tipografía y demás, eso primero que fuera fuerte y como por ahí más rockero si querés, pero Exacto. sobre todo el tema de lo instagrameado, ¿no? Como de la realidad no es como la ves y bueno, hoy en día todo se puede dibujar, maquillar, filtrar y es ahí donde nosotros nos presentamos de otra manera, ¿no? También donde nos ocultamos, donde nos ponemos atrás, digamos, ¿no? Hay un filtro, y bueno, me parece que Instagram en este caso era como, es la red social estrella, digamos, de este momento, por más que surjan otras como Snapchat o bueno, que hay como otras que están como teniendo un lugar más entre los adolescentes, me parecía que tenía que conversar con este tiempo y que eso era parte de lo efímero actualmente. Exacto. Y si nosotros pensamos Instagram como ese espejo en el que ahora nos miramos, vos serías como una Alicia que cruza al otro lado de ese espejo para mostrar, y ahí es donde aparece la materia sustanciosa, lo denso y lo que da para reflexionar. Vos muy bien dijiste que no hay una mirada tuya sobre los personajes que los juzgue, pero para el lector es inevitable hacerlo. Es inevitable primero el asombro porque vos contás situaciones realmente muy en el límite, desde consumo de drogas hasta abuso de menores, digamos. Sí, sí, sexo, digo, claro, tal cual. Exacto. Es así, es como muy descarnado y las historias y los diálogos, y es como, bueno, así como los personajes tienen sus propias formas de moverse, de hablar y demás, yo dije que eso, que suceda tal cual y es que estaba muy convencida de que tenía que respetar eso y no había posibilidad nada, de censurarlo, no tenía sentido tampoco, la historia se tenía que contar de ese modo, ¿no? Sin necesidad, justamente lo que yo no tenía que hacer era maquillarlos. Exacto. Tenían que surgir lo más crudos posible para que uno pueda entender la historia y bueno, y mi idea obviamente era que uno los conozca desde lo más horroroso tal vez, ¿no? Como lo que a uno le puede dar vergüenza. Todo el tiempo está eso, y cuando le escribía era eso, y para mí fue muy interesante atravesar toda la historia también, con la que yo me fui sorprendiendo, porque como te digo, yo creo que se escribió solo, como en las madrugadas, digo solo porque la verdad no miraba para atrás, sabía que, que a donde iba a estar bien, y que la verdad fue algo que tenía muy en la cabeza y que no necesité casi bajarlo a papel. Por esto, cuando llegué a la mitad del libro, ahí tal vez paré un poco y escareté lo que seguía, como para que marcar bien algunas cosas de la evolución del protagonista. Por Exacto. ahí por una cuestión más
como de estructura de guión que yo tengo porque he guionado películas, entonces eso inevitablemente iba a estar y iba a aparecer en algún momento, pero desde la necesidad, ¿no? Desde la funcionalidad del marketing mío, de decir, bueno, la historia tiene que ser redonda, no, digamos, no lo pensé así, digamos. Es como es, ¿viste? O sea, los Exacto. zigzagueos y los saltos que tiene y los giros son fuertes, y me interesaba que, bueno, pero que tuvieran, viste, que sean genuinos, que como estuviera escribiendo lo que tenía ganas de poner, viste, sucediera. No estaba pensando a ver si le pongo esta historia. Claro. Realmente, no, casi te digo, no tuvo una reescritura muy mínima y obviamente edición, por supuesto, de mi editor y del corrector, pero no ha tenido variaciones, ¿viste? Es interesante porque sin ser un libro documental, pero tiene mucho de testimonial, aunque esté ficcionalizado. Sí, y la crónica está muy presente como con todo su formato y sí, es testimonial, hay una cosa como, está, pareciera, ¿no? Como en un punto, como nos interpelan los protagonistas y demás, aparece un poco esta cosa de lo testimonial y del reality tal vez, ¿no? Como que, como figura por ahí. eh, sí, por momentos pareciera, ¿no? Total, que es como por un reality, sobre todo el protagonista, tal cual. Karina, vos estuviste cubriendo la temporada en Punta del Este desde el año 2000 ¿hasta cuándo? 2010, perdón, ¿hasta En realidad cuándo? del 2010 en adelante, Ajá. así que tampoco hice tantas temporadas, eh, pero bueno, siempre he viajado mucho también a Uruguay, entonces es decir, trabajando o no, de todos modos he participado, digamos, de la vida esteña de algún modo. Y en función Eh, de eso, ¿vos creés que, así como se dice de los políticos, creés que tenemos los famosos que nos merecemos? sí, sí, totalmente, creo que sí, ¿Por que, qué? que queda súper clara, me parece que todas las sociedades, ¿no? Como que tenemos todo realmente lo que nos merecemos en un punto, pero como siempre digo, también creo que siempre hay que elevar la vara y que, por supuesto, si uno pudiera elegir a quién exponer para que todo el público consume, elegiría otros protagonistas, ¿no? Digamos, eso se ve un poco claro en la mirada que yo tengo cuando escribo el libro. Digo, si uno pudiera elegir, ¿no? Quién está para revista, siempre, a veces lo elegimos, por supuesto, y otras, bueno, obviamente que hay como un consumo y una Ajá, vara exacto. de lo que, obviamente, de lo que se consume y de la venta, que eso también es un indicador que en un producto tan masivo no puedes evitar. Pero creo que sería interesante que, obviamente, ver otros protagonistas, ver el talento por sobre las intenciones de escalar fama, y un montón de Exacto. cosas que nuestro jet set, bueno, tiene también porque los medios somos cómplices, ¿no? Que es esto un poco que el libro también remite un poco. Ese es Tiene un otro punto de hallazgo. autocrítica. Sí, si me Perdón. permitís, ese es otro hallazgo, me parece, la autocrítica hacia el sistema de medios, no solo el Star System, sino también a los periodistas, a los cronistas, a los editores. Sí, 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 es como muy descarnado en todo. Y a veces es cierto, como con todo, ¿no? Con los paparazzi, a pesar de que uno respeta, por supuesto, el trabajo de todos, pero lo importante era tener ese humor con todos los personajes y con el periodismo incluido, ¿no? Saber cuáles son nuestras limitaciones, qué es lo que nos interesa cubrir, por qué el morbo nos lleva a mostrar algo y dejar, siempre, uno está siempre en lo que muestra y lo que oculta, el libro todo el tiempo te muestra eso, ¿no? Y entonces, bueno, ¿dónde está la verdad? Entre esas dos cosas, siempre, ni en la tapa de la revista, ni en lo que callamos del todo, ¿no? Me parece que era interesante también mostrarlo, no es una cosa ahí, sino no es una cuestión de revelar ni nada, pero me parece que es otra de las lecturas que puede llegar a tener esta historia. Es posible, digamos. Y sí, desde mi parte me divierte que así sé que lo lean así. Muy bien, Karina Noriega, autora de Punta del Este, una novela, editora de la revista Gente y colega a quien respeto muchísimo. Gracias por habernos permitido conversar con vos en medio del cierre agitado, por tomarte esta horita para conversar sobre tu primera novela. Bueno, un placer de verdad y bueno,
me encanta haber charlado con vos, Sandri, y con toda la gente que ve tu programa de Cátedra de Estilo. Me encantó. Gracias y espero, te comprometo públicamente y al aire a que cuando ya tengas lista tu segunda novela, sí podamos vernos aquí en el piso y conversar sobre ella. Dale, perfecto. Así será. Gracias, Karina. La vie qui brûle nos